Saludos cordiales a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. Ucrania lanza un ataque relámpago en Kharkov, haciendo retroceder a las fuerzas rusas en una amplia zona. Doble golpe doloroso. La plataforma de comercio electrónico rusa elimina a Crimea de su lista y el almacén de Wildberries queda en la mira de Ucrania. El Kremlin no pudo reaccionar a tiempo y Rusia sufrió una lluvia de represalias devastadoras. Agitación interna. Los nuevos reclutas rusos apuntan sus armas hacia el Kremlin. La batalla a vida o muerte en Donbass. Ucrania aplasta la ambición rusa sobre Slaviansk y rompe el cerco ruso. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradeceríamos mucho si pudieran tomarse unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal. Apoyen al equipo. Muchas gracias, estimados espectadores. Ucrania lanzó un golpe relámpago en Kharkov, haciendo retroceder a las fuerzas rusas en una amplia zona. Estimados señores, el tablero militar en la región del noreste de Ucrania vive giros dramáticos. El límite entre la ofensiva y la defensiva se ve constantemente alterado por feroces contraataques. En el frente de Kupiansk, a pesar de los intensos esfuerzos ofensivos para aplastar la línea defensiva de Kiev, el ejército ruso sigue estancado al enfrentar contraataques peligrosos de las fuerzas defensivas ucranianas, según los análisis detallados del Instituto de Estudios de la Guerra EFEB y SVK. Los blogueros militares rusos constantemente hacen declaraciones ambiciosas, afirmando que las unidades de Moscú han penetrado profundamente en el centro de Kupiansk. Controlan posiciones estratégicas en el norte, sur y oeste de la ciudad de Kupiansk-Bulovy. Los medios rusos han pintado un escenario en el que su ejército ha tomado completamente el control del núcleo urbano de Kupiansk, y las fuerzas ucranianas solo pueden contraatacar desesperadamente desde las afueras. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla refleja una imagen mucho más compleja y feroz que las declaraciones unilaterales de Moscú. El respetado observador militar Yuri Butusov publicó abiertamente un video como prueba que capturó el momento en que las fuerzas de defensa ucranianas atacaron con precisión y destruyeron por completo un sistema de artillería autopropulsada. El sistema de artillería sobre ruedas 2F-44 Yatsinka, extremadamente raro de Rusia, fue destruido justo en la dirección de Kupiansk. Este es apenas el segundo caso confirmado en el que este avanzado equipo ruso ha sido destruido desde que estalló el conflicto a gran escala. Una pérdida que no solo tiene un gran valor material, sino que también asesta un duro golpe al prestigio de la artillería del Kremlin en el campo de batalla. Al observar el panorama general en la región de Kharkov, Ucrania ya no se limita a una defensa pasiva. Ucrania está implementando una estrategia doble, sumamente flexible y audaz, según lo compartido por Volodymyr Detyarov, el portavoz del segundo cuerpo del Ejército de la Guardia Nacional de Ucrania. Las unidades de defensa están llevando a cabo simultáneamente dos operaciones estratégicas. Por un lado, defienden con valentía los territorios en el norte y el este de la ciudad de Kharkov, y por otro, lanzan un ataque a gran escala en dirección a Kupiansk para reducir la amenaza enemiga. Al mismo tiempo, las brigadas ucranianas en el norte de Kharkov lanzan continuamente escuadrones de drones que se infiltran profundamente en la retaguardia rusa. Destruyen muchos tanques y equipos de guerra importantes, incluso antes de que puedan ser desplegados en el frente. Detrás de estos acontecimientos, en el terreno, hay una guerra de información y reportes internos llenos de escepticismo dentro del mando ruso. Los analistas internacionales señalan que los líderes militares rusos parecen estar informando falsamente al Kremlin sobre la magnitud de sus victorias en el norte de Ucrania. Exageran diciendo que su ejército está avanzando fuertemente en todo el campo de batalla, incluso en los frentes que han estado estancados durante casi 2 años. Los anuncios consecutivos de Rusia sobre el control de una serie de localidades como Novosibirsk-Malazlovitska en la provincia de Sumy o Berivka en la provincia de Kharkov están siendo profundamente cuestionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los observadores no han encontrado ninguna evidencia sobre el terreno que indique que Moscú haya realizado un despliegue militar a gran escala.
La concentración de equipo militar o el aumento de la intensidad de combate no corresponde con la extensión del territorio que afirman haber ocupado. Aún así, el panorama del conflicto bélico sigue cambiando cada hora, mientras el grupo de análisis Deep State registra nuevos acontecimientos en el mapa de operaciones actualizado. Muestra que las fuerzas rusas, con una persistencia feroz, todavía logran algunos avances locales en la línea del frente de Kharkov. Doble golpe, la plataforma de comercio electrónico rusa excluyó a Crimea. El almacén Wybery quedó en la mira de Ucrania. La guerra no solo arde en las trincheras llenas de humo y fuego, sino que también se está extendiendo a un frente sumamente evidente: la retaguardia económica y la infraestructura logística de la Federación Rusa. Mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan lanzando ataques dirigidos contra el gigante del comercio electrónico Wybery. Un acontecimiento extraño y cargado de implicaciones ocurrió justo dentro del propio mercado ruso, cuando la plataforma de comercio electrónico Ozon suspendió repentinamente las entregas a la península de Crimea y a la ciudad estratégica de Sebastopol. El asunto explotó en las redes sociales cuando un cliente ruso expresó su sorpresa ante la respuesta del departamento de soporte de Ozon. Según eso, el sistema de Ozon declaró directamente que Sebastopol no se encuentra en territorio ruso, y su servicio de entrega fuera de Rusia solo está limitado a 5 países del espacio postsoviético, que son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. El hecho de que un gigante tecnológico ruso, sin querer, haya eliminado la península de Crimea del mapa nacional no es solo un simple error técnico, sino que refleja un miedo profundo de las empresas ante la presión de las sanciones internacionales y el riesgo de verse envueltas en el torbellino de la guerra. En realidad, el paso cauteloso de Ozon proviene de haber presenciado el destino cruel de su competidor Wildberries. El conglomerado está en la mira para ser eliminado por el ejército de Ucrania. Las fuerzas de defensa de Ucrania han lanzado una campaña de ataques aéreos a gran escala dirigida al sistema logístico de Wildberries. Las consecuencias de esta campaña de ataques son sumamente devastadoras. Decenas de almacenes centrales de gran escala de Wildberries han sido incendiados, causando daños económicos estimados en cientos de miles de millones de rublos. El punto culminante fue un ataque coordinado con drones, que golpeó simultáneamente 3 centros logísticos clave de Wildberries, ubicados en las provincias de Moscú, Leningrado y Tver. El propio Ozon casi pierde un centro logístico en Zelenodonsk cuando un dron explotó justo al lado, para protegerse ante el riesgo de sufrir ataques devastadores. Ozone, según informó el periódico Kommersant, inmediatamente dispersó la mercancía de alto valor, especialmente los dispositivos electrónicos, directamente a los puntos de entrega minoristas para evitar que los almacenes centralizados se conviertan en objetivos atractivos para el fuego ucraniano. Ante el fuego de la guerra que amenaza con destruir la infraestructura logística nacional, los conglomerados rusos han comenzado a llevar a cabo una evacuación estratégica hacia los países vecinos. Wildberries está trabajando intensamente en preparar un plan para trasladar su infraestructura logística a Kazajistán, con el objetivo de sacar sus activos estratégicos del alcance de los drones ucranianos. Ministro de Comercio de Kazajistán, el señor Aman Shakalev, confirmó que el gigante ruso actualmente está alquilando decenas de miles de metros cuadrados de espacio de almacén en este país de Asia Central y planea expandirse hasta aproximadamente 260.000 metros cuadrados de espacio de almacén en el futuro próximo. Aunque el Ministerio de Comercio de Kazajistán aún no ha recibido una solicitud oficial sobre las nuevas ubicaciones de almacenes desde el punto de vista diplomático. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Galusin, en el foro de medios de comunicación Rusia-Kazajistán, ha hecho esfuerzos para calmar la situación, al afirmar que la integración de las plataformas de comercio electrónico entre ambos países ya estaba planificada antes de que ocurrieran los ataques. De Ucrania, enfatizó que cientos de miles de proveedores kazajos están operando activamente en Ozon y Wildberries. Sin embargo, esto es en realidad una huida silenciosa pero decidida para reestructurar la cadena de suministro. Esto muestra el profundo daño a la economía rusa cuando los centros logísticos de retaguardia ya no son lugares absolutamente seguros ante el alcance extendido del poder de fuego enemigo. El Kremlin no pudo reaccionar a tiempo. Rusia sufrió una lluvia de represalias devastadoras.
El conflicto está entrando en una etapa de represalias asimétricas, pero extremadamente peligrosas, donde el precio de la guerra se muestra claramente en ambos lados del frente. Mientras que las ciudades estratégicas de Ucrania, como Kiev, Kharkov, Odessa y Sumy, siguen sufriendo intensos bombardeos por parte de Rusia, provocando pérdidas trágicas en la infraestructura civil, desde las instalaciones postales de Novoposta hasta los almacenes del grupo editorial Ranoj, causando que innumerables libros fueran reducidos a cenizas. En cambio, Kiev no eligió tomar represalias a ciegas. En su lugar, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques de interdicción, de precisión quirúrgica, dirigidos directamente a las arterias energéticas y a los nodos militares clave ubicados en lo profundo de la Federación Rusa, según la aguda evaluación del experto Oleksiy Kopytko. Esta estrategia de respuesta inteligente ha provocado un verdadero terremoto en la retaguardia del Kremlin, y todo esto en un corto periodo de tiempo. El complejo industrial y energético de Rusia ha recibido una serie de golpes dolorosos. Uno de los mayores centros de refinación de petróleo de Rusia, en Ufa, perteneciente a la República de Bashkortostán, fue atacado 2 veces, además de varias otras refinerías clave que han estado en la mira, como la planta de Lukoil, Pernefteor-Sintes en Perm, la planta de Lukoil y Volgograd-Nefteor-Sintes en Volgogrado, junto con las grandes refinerías en Saratov y Ryazán. Al mismo tiempo, la cadena de suministro de combustible estratégico se vio gravemente interrumpida cuando los depósitos de exportación e importación de petróleo en el puerto marítimo de Taman y los almacenes del sistema Rosneft en la ciudad de Lyudinovo, provincia de Kaluga, se incendiaron simultáneamente. Las llamas que surgieron de estas infraestructuras petroleras no solo interrumpieron la fuente de financiación que alimenta la maquinaria de guerra, sino que también expusieron alarmantes brechas en la defensa de Moscú, justo en la retaguardia. Sin embargo, en el frente energético, el escudo aéreo y la superioridad marítima de Rusia también están siendo erosionados de manera significativa. En la región de Kubán, las fuerzas ucranianas lograron neutralizar con éxito 3 radares, Podletka-1 y un radar avanzado, Kasta-2E2. En la provincia de Rostov, los radares estratégicos, como el Nevo SBU y el complejo de radares Soka-2, también quedaron en ruinas. Más peligroso aún para Moscú, el fuego ucraniano ha alcanzado la base aérea estratégica Engels, lugar de origen de los bombarderos pesados. Al mismo tiempo, el sistema de suministro de energía para las fuerzas de ocupación rusas en la península de Crimea está siendo desmantelado de manera persistente y exhaustiva. En el frente marítimo, un barco de carga de gran tamaño fue hundido por una lancha no tripulada, junto con varios buques de guerra rusos que fueron atacados repetidamente en el Mar Negro y el Mar de Azov. Paso a paso, se está estrangulando el corredor de transporte militar marítimo del enemigo. La brutalidad en el campo de batalla se refleja en las crudas cifras sobre el desgaste de las fuerzas. El informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indica que el número de bajas del ejército ruso en julio alcanzó un récord de 42.860 soldados. Esta cifra aumentó un 9% en comparación con junio y se disparó un 27% respecto a mayo, convirtiéndose en la mayor pérdida de personal desde principios de año. La intensidad de los combates alcanzó su punto máximo, lo que demuestra una guerra de desgaste feroz, donde ambas partes están poniendo todos sus recursos en un torbellino de vida o muerte en el que ninguna de las dos está dispuesta a retroceder. En el escenario internacional, las declaraciones cautelosas de Donald Trump relacionadas con la autorización para transferir el sistema de misiles Patriot, así como las exigencias financieras para Kiev, esto ha causado mucha confusión en la opinión pública. Sin embargo, los observadores creen que no hay que apresurarse a ser demasiado pesimistas, porque este es el momento en que las acciones reales hablan, no las palabras diplomáticas en los medios. Incluso el evento en el que decenas de miles de personas de Marruecos entraron en un país de la OTAN fue rápidamente olvidado en medio del flujo de las noticias. Todos los logros obtenidos en el terreno durante esta etapa tan intensa se convertirán en una valiosa palanca estratégica que puede transformarse en ventajas políticas y económicas cuando llegue el otoño. El mes de agosto, históricamente, siempre ha sido un periodo lleno de muchas variables inesperadas para Rusia. Las turbulencias internas y los nuevos reclutas rusos apuntaron sus armas hacia el Kremlin.
Detrás de la cortina de terciopelo de la política moscovita, una grave crisis de recursos humanos está empujando al Kremlin a una jugada muy arriesgada. Según las revelaciones del Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno estadounidense, los líderes rusos están considerando seriamente lanzar una nueva ola de movilización militar a gran escala justo después de que terminen las elecciones a la Duma estatal en septiembre. La causa principal proviene de la grave disminución en el número de soldados contratados voluntariamente. Esta realidad está obstaculizando las ambiciones de Moscú de aplastar las líneas defensivas de Ucrania y controlar completamente las provincias de Donetsk y Lugansk. A diferencia de la primera movilización, esta nueva ola de reclutamiento corre el riesgo de involucrar incluso a ciudadanos rusos que solo tienen habilidades militares mínimas o incluso a aquellos que no tienen ninguna voluntad de luchar. Al campo de batalla, el señor Ruslan Pujov, director del Centro de Análisis Estratégico y Tecnológico con sede en Moscú, enfatizó que si el presidente Vladimir Putin no renuncia al objetivo de ocupar completamente la región de Donbass, parece que no le queda otra opción más que emitir una orden de movilización. Sin embargo, el costo político de esta decisión es sumamente alto. Cuando la ola de descontento se extiende silenciosamente en la sociedad, culminando con la declaración llena de indignación de Dmitry Rogan, un oficial de reserva de 53 años, que él está dispuesto a apuntar su arma hacia quienes lo obligaron a incorporarse al ejército en cuanto le entreguen un arma. La fractura en la retaguardia rusa está exponiendo una profunda paradoja estratégica. El expresidente Dmitry Medvedev rechazó de inmediato y con firmeza la posibilidad de una próxima movilización militar, al dar la cifra de 200.000 voluntarios que firmaron contratos para unirse a las Fuerzas Armadas en la primera mitad del año. Además, las elecciones parlamentarias, previstas del 18 al 20 de septiembre, fueron organizadas para asegurar una victoria aplastante para el partido gobernante Rusia Unida, creando una base nominal para que el presidente Putin continúe impulsando la militarización total de la sociedad para una guerra prolongada. Sin embargo, la situación real en el terreno es mucho más sombría en comparación con las declaraciones oficiales. Justo antes de la reunión trascendental con el señor Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha publicado unas estadísticas impactantes. Solo en lo que va de este año, el ejército ruso ha sufrido hasta 225.500 bajas, de las cuales 131.000 han muerto. Estas pérdidas devastadoras de personal son la razón por la que los rumores sobre una nueva movilización después de las elecciones han estado circulando durante todo el verano. Mientras Moscú busca desesperadamente refuerzos para llenar los huecos que ha dejado la carnicería en el campo de batalla. Lanzarse a una guerra de desgaste usando oleadas humanas es un arma de doble filo que conlleva muchos riesgos mortales. Señor John Hobbs, subdirector del programa de Rusia, pertenece a la Fundación para la Defensa de las Democracias, FDD. Considera que una orden de movilización adicional podría ayudar a Rusia a prolongar la guerra. Pero no es suficiente para cambiar la situación. Sin embargo, como dijo Yuri Boyeko, el director ejecutivo de la organización Hope for Ukraine, advirtió: una movilización militar a gran escala, como advirtió el gobierno de Kiev, sigue siendo una amenaza estratégica enorme para Ucrania y sus aliados occidentales. Debido a la superioridad numérica, Moscú puede aceptar grandes pérdidas en el frente, mantener una guerra de desgaste y fortalecer sólidamente las líneas defensivas ante futuras contraofensivas. Finalmente, el experto Hardy de la organización FDD considera que, si el Kremlin decide ordenar una nueva movilización una vez más, eso sería una admisión implícita de que la campaña militar se está desviando del camino hacia la victoria, en lugar de reducir sus demandas para buscar una solución pacífica. Moscú, en cambio, elige apostarlo todo a la guerra. A pesar del riesgo de provocar una nueva ola masiva de migración de la élite intelectual, así como el peligro de un estallido de protestas internas contra una guerra que cada vez arrebata más. Las vidas de demasiadas personas están en juego en la batalla mortal de Donbass. Ucrania ha destruido la ambición rusa sobre Slaviansk y ha roto el cerco de Rusia. En el infierno de Donbass, el enfrentamiento entre ambos bandos en la línea del frente está llevando la intensidad de los combates al límite, donde cada centímetro de tierra se paga con sangre y sacrificio. En el este de Slaviansk, las fuerzas de defensa de Ucrania sorprendieron al enemigo, lanzaron un contraataque relámpago en la zona de Rayo Alexandrovka, desbarataron los planes de establecer posiciones de ataque del ejército ruso. Al romperse el cerco terrestre, Rusia aumentó inmediatamente el poder de fuego aéreo,
lanzaron una lluvia de bombas planeadoras FAB. Durante 2 años no han podido avanzar directamente al centro de Slaviansk, con el objetivo de arrasar el terreno y crear una zona de amortiguamiento para los siguientes asaltos. Al mismo tiempo, en el epicentro de la tormenta, en Kostiantinovka, los intentos de romper la línea defensiva por parte de las fuerzas rusas también quedaron estancados. Para neutralizar los ataques aéreos contra su cadena logística vital, el ejército ucraniano está concentrando fuego, atacando con precisión e intensidad los centros de control de drones rusos, justo en la retaguardia cerca de Kostiantinovka. El panorama general del conflicto refleja una lucha brutal, pero con un estancamiento estratégico. Aunque el grupo de análisis Deep State señala que, por primera vez en muchos meses, la superficie de territorio que las fuerzas rusas han capturado ya supera la cantidad que Ucrania ha recuperado. Pero este avance lento sigue siendo completamente incapaz de cumplir con la ambición del Kremlin de controlar toda la provincia de Donetsk antes de que termine este año. La evaluación del Instituto de Estudios de la Guerra, EFV-ISVK, refuerza aún más este punto de vista al señalar que la ofensiva de primavera y verano de Rusia en realidad fracasó en crear un punto de inflexión estratégico, cuando la extensión del territorio que controlaban en su punto máximo se redujo hasta 4 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado. El corresponsal de guerra ruso, Yevgeny Podobny, tuvo que admitir que las próximas batallas en el conglomerado urbano de Sloviansk y Kramatorsk serán decisivas, una lucha de vida o muerte que determinará el destino completo de Donbass. Él considera a Kostiantinovka como la puerta clave que conduce a la fortaleza de Sloviansk y Kramatorsk, pero advierte que atravesar Kostiantinovka tampoco facilitará el avance de Rusia. La siguiente línea de defensa será un desafío extremadamente brutal, ya que Kiev está decidido a volcar todos los recursos disponibles para defender a muerte esta zona urbana fortificada, tanto por su significado militar como por la supervivencia política en esta batalla a vida o muerte. Ucrania está intensificando el uso de drones, integrados con inteligencia artificial a gran escala, para asfixiar las líneas de suministro logístico de Rusia. Por otro lado, por su parte, Rusia se esfuerza por eliminar la capacidad de combate de Ucrania, intensificando los ataques a gran escala contra las fábricas militares y la infraestructura portuaria en Kiev y Odessa, con el objetivo de destruir por completo la capacidad de producción, almacenamiento y transporte de armas del ejército ucraniano. Entonces, según ustedes, ¿hacia qué lado se está inclinando la situación en el campo de batalla?